Muy buenas tardes a todos los padres de familia y alumnos en general. ¿No? El día de hoy vamos a finalizar con el estudio de lo que fue el feudalismo, ¿no? Recordemos que en el video anterior habíamos dicho que el feudalismo era una organización política, social, pero también económica, ¿no? Recuerdan que cuando hablamos del nivel social, habíamos visto que había una gran división de clases, ¿no? Había una pirámide, en lo cual era el señor feudal que se encontraba, digamos, en la punta. Y por último, los siervos o vasallos, ¿no? Es decir, una división de clases jerárquica, ¿no? Donde diferenciamos los privilegiados de los no privilegiados, ¿no? Y es la época donde más se marcaría la diferencia entre los que más y menos tenían. Pero dejando de lado esto, tenemos que centrarnos primero en un concepto muy importante. Por eso los invito a que tengamos en consideración esos conceptos, ¿no? Sociedad feudal se llama, ¿no? Pero, ¿qué es el feudo en sí? Me parece que ya lo expliqué en el anterior video, entonces tenemos en consideración lo que es feudo. Es donde es una porción de tierra importante, ¿no? Es por donde aquí es donde se obtendrá la caracterización de esta organización, de esta nueva forma de organización política, social, económica, que era el feudalismo. Entonces observamos primero la siguiente imagen, ¿no? En estos, esto en realidad es un feudo, ¿no? Era una porción de tierra, una gran extensión de tierras en realidad, ¿no? Que pertenecían al señor feudal. ¿Recuerdan aquel señor feudal al cual el vasallo le juraba fidelidad y esto le daba cambio en tierra? Entonces dentro del feudo vivían el concepto de los campesinos, ¿no? O donde se les conocía como aldea, ¿no? Y esto que ven ahí son los campesinos, ¿no? En la parte de abajo ustedes pueden observar lo que eran los mansos. Eran las tierras cedidas por el señor feudal a los campesinos para que pudieran trabajarlas, ¿no? Esto era, por así decirlo, las tierras enfocadas como tierras también comunales, ¿no? En las tierras comunales, lo que indican sus conceptos podrían usar cualquiera dentro del feudo, ¿no? Ahora viendo de que estos que estamos viendo aquí es también el castillo del señor feudal. Antes de irnos un poquito más adelante, observen ustedes las tierras comunales, ¿no? No sé si es que ustedes habrán observado el cuento de Robin Hood, ¿no? Entonces, en el cuento de Robin Hood había un ladrón, ¿no? Que le robaba al señor feudal constantemente, ¿no? Era un espacio de bosque el cual habían algunos compartidos y otros no eran compartidos, ¿no? Entonces eran lugares donde pasaba la nobleza para poder cazar, pasaba la nobleza para poder desplazarse de un lugar a otro, y es ahí donde atacaba Robin Hood, ¿no? Ese lugar. Entonces, bueno, continuamos. Después de ello tenemos también el castillo feudal, que como ustedes entenderán es ahí donde vivía el señor feudal, ¿no? Y también en la parte de abajo estamos observando la reserva señorial, ¿no? Que era aquella reserva, la porción de tierra que trabajaban los siervos para el señor feudal, ¿no? Dentro de cada feudo podemos decir que cada feudo se autoabastecía, ¿no? Nosotros podamos pensar que cada feudo era como una especie de mini ciudad, ¿no? Independientes una de la otra. O sea, eran como pequeñas ciudades o pequeños reinos dentro de un país. ¿Por qué? Porque tenían sus propias normas, tenían sus propias leyes, tenían su propio ejército y todo ello, ¿no? Entonces, cada feudo tenía su señor feudal, ¿no? Este señor feudal tenía su propia moneda, como estábamos diciendo, no tenía su propio ejército, dictaban sus propias leyes, ¿no? Y cada uno se abastecía, se autoabastecía. Eh, entonces, ¿cuál era digamos, por así decirlo, el alcance de los señores feudales? ¿No? Eran gobernadores, eran gobernantes, ¿no? De su propio feudo. No, gobernaban como monarca dentro de sus propios feudos, ¿no? Y los reyes se lo permitían, porque también le daban, por así decirlo, de cierta manera, un soporte al reino, ¿no?
Eh, a cada región se le llamó autoridad o señoría, ¿no? ¿Ellos qué hacían? ¿Cuál era el poder? Cobrar por el uso de las herramientas, cobrar por el derecho de caza, el peaje de las mercancías, ¿no? Entre otro tipo de derechos, ¿no? Tenían derechos a la guerra, podían exigir una suerte de servicio militar a sus vasallos, ¿no? Como se les había mencionado anteriormente, los vasallos eran personas que le ofrecían fidelidad al feudo a cambio de tierras, ¿no? Entonces, tenemos, ¿no? ¿Cuáles fueron las consecuencias, ¿no? Del feudalismo, ¿no? En realidad veíamos cómo, podemos ver cómo el feudo en realidad se atomizaba, ¿no? ¿Cómo así? Eso provocaba que desaparezca el poder central. Era el poder de un soberano dentro de una nación. El poder lo tenía cada señor feudal dentro de su propio feudo, ¿no? Imagínate, ¿no? Hasta tenían sus propias leyes, ¿no? Eran como mini países dentro de un país en realidad, ¿no? Entonces vemos cómo a nivel político el poder se atomizaba a cada feudo, el nivel económico tenía su autoabastecimiento, ¿no? Y eran independientes de otros feudos, ¿no? También a nivel social había mucha diferencia de clases, ¿no? Y es lo que más y menos tenían de cada feudo, ¿no? Ahora, observemos la decadencia. ¿Cómo observar? Ya habíamos dicho en anteriores videos que la decadencia del feudalismo, bueno, terminó el feudalismo completamente en el siglo XV, pero su decadencia empezó o comienza a surgir a partir del siglo XIII. Entonces hablamos de que de la decadencia del feudalismo se origina a partir del siglo XIII y con quienes van a ser los protagonistas de una de las decadencias del feudalismo es más y menos que la burguesía en realidad. La burguesía que comenzaba a concentrarse en las ciudades más importantes de Europa, la economía de los feudos eh, era muy buena, sin embargo, era un nuevo pensamiento económico forjado a través de la burguesía, ¿no? Adicional a ello también empezaron las cruzadas, ¿no? En el año 1095 que empezó la cruzada y la participación de los feudos en las cruzadas van a también a comenzar a debilitar Europa, ¿no? Así como ya había mencionado que el debilitamiento del Imperio carolingio hizo de alguna manera que surja el feudalismo, el poder se comienza a concentrar en los feudos. En cada feudo ahora serán las cruzadas, ¿no? Dentro de una de las causas en las que debilitan en realidad el mapa de Europa, tanto a nivel político como también económico como social, ¿no? Y harían que la burguesía vaya ganando terreno, dando lugar, como sabremos muchos años después, a la formación del capitalismo, ¿no? El capitalismo en realidad no nace de un día para otro, ¿no? Sino que a lo largo de la Edad Moderna podemos ver cómo se fue observando, cómo se fue dando. No, pero bueno, estas fueron básicamente las causas principales en las cuales se va a dar la decadencia del feudalismo, ¿no? La gran crisis de la baja Edad Media, ¿no? Se produjo también por el crecimiento demográfico, ¿no? Haber un crecimiento demográfico muy grande y a su vez también encontramos periodos de hambruna, eh, que también fue una causa principal del feudalismo. También otra de las causas principales, que no lo menciono en esta diapositiva, es el surgimiento de la peste negra, ¿no? Que mató a miles de personas, sobre todo en Francia, porque había feudalismo en Francia, había feudalismo en España, había feudalismo en Hungría. No, y en algunos días se contaban que habían 500 muertos, como otros días se contaban que habían 5000 muertos, ¿no? Entonces ese es lo que cambió el chip, cambió el pensamiento desde una perspectiva económica, ¿no? Y entonces surge, ya se veía como el feudalismo como una visión precaria, ¿no? Y la burguesía va ganando lugar que ya se consolidaría con la Revolución Francesa, ¿no?
con la Revolución Francesa ya empieza la Edad Moderna, ¿no? Y entonces ahí acaba completamente con la visión del feudalismo como se tiene en general, ¿no? Muy buenos, bueno, entonces damos por finalizada la clase del día de hoy. Espero que por favor estén presentes a las actividades que tengan que realizar dentro de su Google Classroom, de YouTube o de WhatsApp, como ustedes puedan observar. Que tengan ustedes muy buenas tardes.